10 de la mañana con 31 minutos. A continuación vamos a ampliar uno de nuestros titulares. Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón. Recordemos que las enfermedades renales, según lo que han indicado expertos, no presentan mayores síntomas. Es por ello que muchos guatemaltecos acuden a los servicios de salud de manera tardía y cuando ya es casi imposible poder salvarse. Bien, los ingresos de pacientes con insuficiencia renal crónica van en incremento en los hospitales públicos, según lo refirió uno de los neurólogos del Hospital Roosevelt. Las causas son de enfermedades en adultos que pueden prevenirse, pero también se daba a conocer acerca de niños, quienes también en muy pocos de los casos presentan este tipo de padecimientos. Para conocer detalles, nos enlazamos con la periodista Mabel Saucedo. Mabel, buenos días, por favor, coméntanos acerca de las estadísticas que te han compartido ya los expertos del Hospital Roosevelt. Adelante. Gracias, compañeros. Y es que efectivamente cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Internacional del Riñón y con ello también se hace alusión a que estas enfermedades en los riñones pueden ser prevenidas si se toman las medidas adecuadas, aunque aún así también hay niños que ya nacen con alguna situación que les complica su salud con relación a la situación renal. En este caso nos acompaña el doctor Randall Lau, a quien le damos la bienvenida, doctor, para que usted nos pueda ofrecer detalles de las personas que más pueden ser afectadas por enfermedades renales. Sí, yo creo que es muy importante que la audiencia conozca que el Día Mundial del Riñón se celebra para levantar la atención de la población acerca de la importancia que tienen las enfermedades de los riñones. Es importante que se sepa que el diagnóstico número 1 de ingreso en los hospitales públicos actualmente es insuficiencia renal crónica terminal. Eso significa que los riñones ya colapsaron, que ya no funcionan. Y como los riñones son filtros, cuando los riñones fallan ya no hay cómo limpiar la sangre, consecuentemente esas toxinas se acumulan, ¿verdad? Con respecto a su pregunta, ¿cuáles son las principales enfermedades que pueden dañar los riñones? Pues tendríamos que decir que en adultos es la presión arterial alta o hipertensión y la diabetes. Y en los niños son las malformaciones de las vías urinarias. ¿Cómo verificar o cómo ver algunos de los síntomas que dan los riñones previo a que sea una enfermedad grave, doctor? Sí, es una muy buena pregunta. En el caso de los adultos, por ejemplo, estas personas que están en riesgo, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas que tienen la presión alta, deberían de chequearse regularmente la función de sus riñones para determinar que estos están funcionando adecuadamente y si no, intervenir para dar los medicamentos que se necesitan. En el caso de los niños es un poco diferente porque las enfermedades de los riñones dan síntomas ya demasiado tarde, ¿verdad? Ya cuando los pacientes están hinchados, ya cuando los pacientes están con una anemia muy severa, muy pálidos, ya en esos casos ya es bastante tarde, ya está avanzada la enfermedad y muchas veces pues no nos queda más que hacer diálisis o trasplante. Pero si los quisiéramos encontrar más tempranamente, teniendo una ventana de oportunidad en donde pudiéramos actuar en el caso de los niños, yo diría que deberíamos de sospechar la enfermedad renal en aquellos niños que no tienen un crecimiento adecuado, aquellos niños que han tenido un enlentecimiento en su crecimiento. El pediatra en su clínica de crecimiento y desarrollo debería alertarse y empezar a estudiar para ver la existencia de alguna enfermedad de los riñones. La otra es aquellos pacientes que tienen anemia y que a pesar del tratamiento con hierro esa anemia no se cura. Esos son los niños que también debería sospecharse que pudieran tener un daño en sus riñones y sobre todo en los niños que tengan infecciones urinarias con fiebre a repetición. En estos niños deberían de estudiarse porque ese es un signo temprano de que hay una malformación en las vías urinarias. Y en los adultos, digamos, sabemos de que en algún momento es muy silenciosa la enfermedad y se nota ya cuando el riñón está en un poco porcentaje de utilidad, digamos, entonces de función. Con ellos, digamos, ¿cuáles son algunas de las características, por ejemplo, en la orina o en la sangre? No sé. Sí, como le decía, los pacientes que tienen alto riesgo, como por ejemplo los diabéticos, que ya tienen diagnóstico de diabetes, deberían de buscar intencionalmente mantener sus niveles de azúcar en niveles aceptables, en niveles adecuados, para evitar que esto dañe a sus riñones. Y de todas formas, aunque así fuera, deberían también tener chequeos regulares de su creatinina y de orina para determinar que no exista la presencia de proteínas. En los casos de los pacientes con alto riesgo también de presión alta, deberían de tratar de tomar sus medicamentos, ¿verdad? Para mantener la presión dentro de los rangos adecuados, abajo de 120-80 es lo que se recomienda.
Y también chequearse de manera regular para ver si no están perdiendo proteína en la orina o si su creatinina en sangre se ha ido subiendo, que esos serían unos indicadores de que existe un daño en los riñones. Cuando la orina, por ejemplo, tiene algunas cualidades como que fuera espuma o algo así, ¿eso también es un síntoma? Exactamente, como le decía, la presencia de proteína en la orina es un signo temprano de enfermedad renal. En el caso de los diabéticos debería buscarlo, en el caso de los hipertensos debería buscarlo, y cuando ya la cantidad de proteína es mucha en la orina, se ve bastante espumosa, pero deberíamos de utilizar el examen de orina para captar valores de proteína que sean un poco más bajos, porque eso nos da más ventana de oportunidad para intervenir. Claro, y aquí para finalizar también, doctor, los líquidos que se deben de tomar al día, ¿cuál es lo necesario? Sí, depende mucho de las condiciones climáticas y de la actividad de la persona. Yo le digo a mis pacientes que mire el color de la orina. Si el color de la orina es transparente, es que está tomando una buena cantidad de líquidos, ¿verdad? Si está concentrada la orina, está de color amarillo, es que necesita tomar más. Yo creo que ese es un buen parámetro, ¿verdad? Pero si queremos hablar de líneas generales, los famosos 8 vasos de agua al día es aceptable, pero depende del grado de actividad y depende del clima en que nos estemos refiriendo. Le agradecemos, doctor Randall Lowe, por esos detalles en la información en el marco de la conmemoración del Día del Riñón, y es que es importante entonces tomar en cuenta esta información, sobre todo pues también por los datos que están un tanto alarmantes de que es primera causa de las personas que están ingresando a los centros asistenciales públicos. Así que es parte de la información que tenemos en cámara, mi compañero. Ya tiene usted aquí la información. Agradecemos también al nefrólogo Randall Lowe por estos detalles acerca de los ingresos que se dan de pacientes con enfermedades renales crónicas. Acá, muy importante, el tema de la prevención. Usted debe realizarse con frecuencia chequeos médicos, porque según lo que han indicado anteriormente algunos nefrólogos, las enfermedades renales en muchas de las ocasiones no presentan síntomas, aunque pues algunos síntomas de alerta temprana que son muy frecuentes en la población es precisamente ese tipo de espuma que aparece en la orina. Sin embargo, este es un signo que muchas personas ignoran, y cuando ya los riñones han colapsado es cuando acuden a los diferentes centros de salud. Sin embargo, esto complica la labor de los médicos y por supuesto la recuperación del paciente.